Dios los bendiga. Estamos de regreso con el mensaje de este día. A ver, esto me lo bajaron para un enanito. Ahí está. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Me da gusto verlos nuevamente. En casa estuvimos pasando una semanita medio dura. Gracias por sus oraciones, todos los que estuvieron orando por nosotros, que estuvimos enfermos. Nos dio una gripe muy fuerte, una semana fuerte. No de esas de 3 días, no, una semana intensa, con fiebres altas, dolor. Para mí era medio COVID, pero bueno, ya estamos bien. Salimos con victoria de ahí. Ahora el pastor Juan Carlos él le dio al final, así que se quedó en casa pero está bien, es fuerte, como un roble, así que está ahí mirándonos, le mandamos un saludo. Ya está de salida, así que, pero tiene que descansar. Bueno, el mensaje de este día lo he titulado ¿Cómo oír la voz de Dios sin morir en el intento? En realidad es como escuchar la voz de Dios, el mensaje, pero yo le puse así para las redes. Un hombre llevó a su hijo a un estadio de fútbol, al mundial, a la final, y mientras iba por el pasillo, el nene se le perdió. Había gritos, vendedores, de todo, y el padre solamente levantó un poco la voz, dijo, ¡hijo! El niño escuchó la voz del padre, volteó, lo vio y fue a él. Nadie más la escuchó. Había gritos, ruido, pero el niño sabía, ¿sí?, quién le hablaba, era su padre. Y así sucede cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Primero tenemos que saber oírla, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a escucharla. No es lo mismo, obviamente, que una voz audible, pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso está en Juan 10:27, la versión NTV, si lo podemos poner. Mi hermano, Dios no se quedó mudo, ¿sí? Dios sigue hablando. Tal vez nosotros vivamos rodeados de muchas voces, redes sociales, opiniones, emociones, noticias, influencers, la voz de nuestro corazón, pero Dios sigue hablando. La pregunta no es si Dios habla, sino si nosotros estamos escuchando su voz. Dios habla, eso no está en juego, eso no está en duda. Ahora la pregunta es, ¿vos escuchás la voz de Dios o no? Es como si este padre que iba ahí en el estadio hubiese dicho hijo y el hijo no lo escuchó. ¿Por qué? O porque estaba distraído, o porque estaba mirando a un hombre disfrazado. Anda a saber. Y muchas veces nos pasa así. No es que Dios no hable, Dios siempre habla. El problema es que a veces nosotros no estamos atentos o no sabemos escuchar. Entonces, hoy vamos a aprender cómo escuchar la voz de Dios. Presta atención, porque no es algo que yo hable todos los días. Si aprendes, te va a servir mucho en tu vida. Dios es un Dios vivo, no es un Dios del pasado. Entonces, algo importante es cómo te acercas a Dios va a determinar lo que vos recibís. ¿Sí? Yo recibo lo que yo espero. Cuando iban con Jesús, la gente le decía, mujer, ¿qué quieres de mí? Entonces, la manera en que nos acercamos a Jesús, a veces Jesús le decía, ¿qué quieres que haga contigo? La manera en que yo me acerco determina cómo Dios responde. Entonces, si yo me acerco a un Dios teórico, a un Dios del pasado que está en un libro, del cual otros hablaron, eso es lo que yo voy a recibir. No sé si me explico. Yo cuando me convertí,
yo no pensaba en Dios como un Dios vivo, un Dios real o un Dios de hoy. Yo cuando empecé a leer la Biblia me parecía una historia del pasado que contaban que sucedió a otros. Y mi primer acercamiento a Dios fue a un Dios del pasado, a un Dios de historias, a un Dios de lo que otros vivieron. Y eso no está mal. Esa es la primera forma que uno se acerca a Dios, porque uno no lo conoce. ¿Sí? Las religiones nos presentan a un Dios del pasado, o a un Dios distante, o a un Dios teórico, un Dios del cual podés leer a través de las experiencias de otros. Nunca nos presentan a un Dios de hoy, que habla hoy, que quiere hablarme a mí, un Dios personal, un Dios que está activo, no un Dios que habla, no un Dios mudo. La religión, vos pensás, cuando la gente va y le habla a sus dioses, en cualquier religión, ¿sí?, le hablan a un Dios distante, a un Dios que no responde, ¿sí?, algunos a una imagen que no se mueve, que no habla, que no respira. Entonces, cuando nosotros inconscientemente nos empezamos a acercar a Dios, a veces nos acercamos a un Dios así, distante, que está sentado, anda a saber dónde, en su trono, por allá, lejos, lejos, o un Dios del pasado, el que abrió el Mar Rojo, el que resucitó muertos, en el pasado. Pero nuestro Dios es un Dios actual. Nuestro Dios es un Dios vivo. Es el Dios del presente. Él no es Dios del pasado, ni Dios del futuro, es Dios del presente. Él es el yo soy. No es el yo era, no es el yo fui. Él es el yo soy ahora. Entonces la manera en que yo me acerco a Dios determinará cuál va a ser mi trato con Él. Entonces yo me acerco a un Dios lejano, a un Dios que está sentado en las Pléyades, en las 1000 galaxias por allá, en el séptimo cielo. Y ese es el Dios con el que me voy a relacionar. Y esa es la manera en que me voy a relacionar, de una manera distante, hablando a alguien que tal vez me escuche y tal vez no. O yo puedo hablarle a alguien que me escucha y que responde. Alguien que también me habla. Ese es el Dios vivo. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis, Dios nunca dejó de hablar. Dios nunca dejó de comunicarse. Jesús afirmó que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces el problema no es que Dios haya dejado de hablar, es que muchas veces la gente y la humanidad ha dejado de escuchar a Dios, o no espera que Dios hable, o no le gusta un Dios que hable, porque los religiosos han enseñado de un Dios del pasado, de un Dios que está en silencio, de un Dios que no se relaciona, de un Dios que no se comunica, de un Dios que anda a saber dónde está. Eso es lo que enseña la religión. Entonces, desgraciadamente eso influye en las masas y terminamos nosotros influenciados pensando que Dios es así cuando Dios no lo es. Dios se comunica, Dios es activo, Dios habla hoy. Así que tenemos que desarrollar un oído para oír. Y cuando yo hablo de un oído para oír, no hablo de un oído físico. En la Biblia encontramos muchas veces, sobre todo en Apocalipsis, a Jesús hablándole a la iglesia y diciéndole, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Por qué dice el que tiene oído para oír? Si todos tenemos oídos. No habla de un oído físico, habla de un oído espiritual. Ahora, muchos, ¿y yo cómo tengo ese oído espiritual? Bueno, muchos, ¿qué quiere decir? Que la mayoría están sordos. Es así. Porque dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Es que hay mucha gente que no escucha.
A los hombres nos pasa mucho, y a las esposas o las parejas podrán decirlo, a ver si es verdad o no, que les hablan y parece que no escuchan nada. ¿Es así, Jocelyn? Parece que es un mal de los hombres, que cuando estamos pensando en una cosa, y por eso nos dicen que no podemos hacer dos cosas a la vez. Pero no es así. Yo en realidad, yo ya descubrí que, según la ciencia, los hombres nos concentramos tanto que bloqueamos todo lo demás. Pero las mujeres dicen que no, que ellas pueden oír, planchar, lavar, miran la tele, escuchan el chisme por allá y te están pispeando qué estás haciendo. Están en todo. El asunto, multitasking, multitarea. Peor que eso, son casi omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Bueno, el asunto es que, ¿viste? ¿Le hablas? Sí. Ah, está bien. Y después le preguntas, ¿qué te dije? No me acuerdo. No sé. Te dijo que sí y todo. Bueno, eso pasa. Sí a todo. Hemos desarrollado una capacidad de evitar los problemas que da miedo. El asunto es que a veces nosotros somos así. Todos, no solo los hombres. Cuando se trata de Dios, no estamos atentos. Entonces, si yo no estoy atento, si yo no estoy deseando escuchar la voz de Dios, pues difícilmente la voy a escuchar. Entonces, a diferencia de otras cosas, para escuchar, para tener oído para oír, yo tengo que quererlo. Primer paso es desearlo. Entonces, pedirle a Dios, dame un oído para oír. Abre mis oídos a tu voz. ¿Cuál es la parte humana a la que a mí me corresponde? Es disposición. O sea, un deseo. Yo tengo que desear, querer oír la voz de Dios. Y pedirlo. Y pedirlo fervientemente. No, Señor, si quieres, háblame. Bueno, chao, nos vemos. Chao, ese fue mi... No, tiene que haber un deseo, un anhelo profundo, una búsqueda. Vos pensás que esto no es una pavada. Escuchar a Dios para mí es uno de los más grandes privilegios que pueda tener un ser humano. Entonces, para mí es algo que te tenés que, no te digo ganar, pero lo tenés que buscar, lo tenés que anhelar, lo tenés que desear. Es una capacidad que da el Espíritu Santo, ¿sí?, a todos los hijos de Dios. Pero seamos honestos, ¿todos oyen la voz de Dios? Yo quisiera que sí, pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque tiene que estar la parte humana, que es el interés. Acordate, Dios nunca fuerza nada. Entonces el Espíritu Santo primero quiere ver interés, deseo, hambre, anhelo. Señor, quiero escuchar tu voz. Yo me acuerdo que cuando yo era más joven y empezaba en los caminos del Señor, y yo me enteré que Dios hablaba, y pasé de la etapa del Dios lejano, del Dios muerto, y me enteré que Dios era un Dios personal, que Dios era un Dios que quería relacionarse conmigo y que quería hablarme. Yo lo primero que dije, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Ayúdame. Y le preguntaba a mis pastores, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Yo no sé si yo nunca escuché un mensaje que hablara de cómo oír la voz de Dios. Y era un tema que a mí me interesaba bastante. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Yo decía, tiene que haber una forma. Yo pensaba que había como una fórmula, ¿viste? Como un secreto, algo que hacías, acomodabas unas cosas y ya estaba ahí. Sí, no. Y ahora vamos a ver, ¿hay una forma? Sí hay una forma. ¿Hay requisitos que cumplir? Sí hay requisitos que cumplir. Pero no basta con cumplir los requisitos. Hay una práctica también. O sea, se requiere una experiencia, sí. Se requiere una experiencia. Estaba escuchando la otra vez un pastor que decía que él tenía un carro viejo y que un Renault 4, pero que él, como no podía comprarse otro auto, ¿viste?, lo aprendió a arreglarlo, sabía todos los ruidos que tenía el auto. Entonces,
a veces escuchaba un sonidito y ya sabía qué era. Y a veces lo llevaba con el mecánico y el mecánico, sí, son 5 millones. ¿Cómo? Dice, si es esto, y hacía, listo, ya está. ¿Cómo 5 millones? Entonces él sabía escuchar los ruidos de su auto, pero dice, eso lo desarrolló con muchos años de escuchar. Y con Dios sucede lo mismo. Vos tenés que desarrollar tu oído espiritual. No es así que de repente ya, sí, está bien, ya escuché, Dios me dijo. No funciona así, ojalá funcionara así. Pero así como la fe crece y se fortalece, así como los dones espirituales tienen que crecer, también nuestro oído espiritual tiene que desarrollarse, tiene que perfeccionarse. Al principio podemos no oír nada, o podés oír muy poco, o podés equivocarte, o las voces de este mundo, tu propia voz, la voz de tu mente, la voz del enemigo, la voz del mundo, te pueden distraer o confundir. Y eso es normal. Pero a medida que nuestro oído se empieza a desarrollar, cada vez nos confundimos menos. ¿Saben a veces que el diablo me ha hablado a mí? Hace poco, dice, no, bueno, Noel, ya tenés 30 y pico de años de ministerio, tantos años de cristiano, ya sabrás, no te confundirás nunca. Y sabes que una vez, hace poco, me pasó que el diablo me susurró al oído. Dije, ¿qué es esto? Pero, como tengo ciertas reglas, que te las voy a compartir un poquito, dije, ¿esto es Dios o no es Dios? Dije, no, esto no es de Dios. Y rápidamente lo rechacé. Pero si yo le hubiera prestado atención, tal vez Satanás hubiera trabajado en mi mente. Ahora que estábamos enfermos, uno de mis primeros hijos se enfermó, Ian, que no está acá, y escuché una voz que decía, va a morir. No se lo dije ni a Carolina porque se iba a asustar. Y yo dije, y le dije, y me puse a orar y dije, Espíritu Santo, si eres tú, háblame una vez más. Y dije, no, tiene profecías, tiene cosas que cumplir, que no las ha cumplido. Este no es el plan de Dios. Satanás, te vas, en el nombre de Jesús. Y empecé a orar y empecé a reprender y empecé a atar a Satanás y al espíritu de muerte. Pero hay que saber oír la voz de Dios y hay que distinguir también quién está hablando, porque en el mundo espiritual hay mucho ruido. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él envía dardos de fuego. ¿Sí? Puede poner pensamientos en nuestra mente y la Biblia dice que él se hace pasar por ángel de luz. Él puede tratar de hacerse pasar por un espíritu bueno, ¿sí? Y tratar de engañarnos y confundirnos. Pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios y también distinguir cuando no es Dios y son otras voces. Entonces, vamos al grano. 1, tengo que creer que Dios habla. ¿Sí? Tengo que querer que Dios me hable. Y tengo que pedirle a Dios que me hable. ¿Sí? Entonces, número 1, Dios habla, desea que Él te hable y pídele que Él te hable. Dios nunca dejó de hablar, muchas veces nosotros dejamos de escuchar. Número 2, hay algo que sucede en navegación, noté por acá, cuando un barco quiere entrar a un puerto, ¿sí? O a un lugar así medio cerrado, que tiene de los dos lados piedras o muros o diques, hay algo que usan que es un sistema que se llama lighting o luces de navegación, ¿sí? No recuerdo la palabra en inglés, ¿verdad? Yo la había escrito acá y ahora se me... Están las alarmas a full.
Deme un segundito que reviso mis notas. Eso es lo que me pasa cuando yo me salgo del tema. Acá está. Me adelanto. Navegación, son leading lightning o luces de enfilamiento o de enfilación. Es un sistema de navegación que todavía se usa, que lo que hacen, que es antiguo, pero todavía se está usando a pesar de que hay radares, de que hay sondas y todo, lo siguen usando porque si fallan todos los sistemas, ese sistema nunca falla. Cuando va un barco por en medio de un puerto y tiene cosas a los costados, otros barcos o muelles, pone una luz grande en el frente, más cercana, y después una luz detrás, más alta. Entonces quedan como dos luces, una más cerca y una más arriba. Lo que hace el capitán del barco es enfilar las dos luces y que las dos luces queden en línea recta. Entonces, mientras que él ve las dos luces así, enfiladas, una arriba y una abajo, en línea recta, sabe que él va derecho por el canal y que no va a fallar. Aunque no vea nada, esté todo oscuro, porque en navegación a veces vos no podés ver ni a un metro. Pero al ver esas dos luces en línea recta, él sabe que va en el camino correcto y que no va a chocar, que no va a encallar, que no va a golpear con nada. Pero si él se empieza a desviar del curso un poquito, él puede encallar o golpear lo que sea y las luces dejan de estar enfiladas o alineadas. Entonces él corrige rápidamente y alinea. No sabe cuántos metros se desvió, pero al alinear, él sabe que va en el camino correcto. En el mundo espiritual tenemos ciertas luces que nos van a decir si estamos correctos o no. ¿Se entiende? Tenemos que alinear lo que escuchamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra principal luz. ¿Sí? La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, por eso es importante conocer la Biblia. El que no conoce la Biblia es como que tiene la luz apagada. ¿Con qué te alineas? ¿Sí? Si no conoces la Biblia, o sea, yo puedo decir, bueno, esto está escrito, contradice la Biblia. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Dios me dijo esto. No sé, deja tu casa, deja a tu esposa y vete. No sé, escápate de la bruja. ¿Será Dios el que me habló? ¿Qué dice la Biblia? Y no, la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, ahí ya esa voz no vino de Dios, porque contradice la palabra. Entonces, yo cuando yo leo la Biblia, yo tengo que saber, cuando yo escucho algo, yo tengo que saber si eso contradice o no la Biblia. No sé, hay gente que dice, Dios me llamó para irme de misionero a París. Bueno, a París. Vale que se va a un país musulmán, ¿no? Donde lo van a matar. No, se va a París de misionero. Y tengo que dejar a mi esposa y a mis hijos. Pero la Biblia dice que vos tenés que ser el proveedor. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. La Biblia dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa del Señor? Entonces, cuando uno ve la Biblia, dice, no. Entonces, no te habló Dios, porque Dios no contradice su palabra. Dios no va a dejarte que abandones a una mujer y a una familia para irte a París. Escuchaste tu propia voz, tenés ganas de pasear sin tu mujer. Entonces tenemos que entender lo que dice la Escritura, porque si no podemos oír pavadas, como Maduro que escuchaba un pajarito que decía que era Chávez. Podemos escuchar al diablo o pavadas. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. ¿Cuánta gente me hay las pavadas que yo he escuchado que me ha dicho usted? Hay gente que es muy fantasiosa.
O hay gente que tiene deseos muy profundos, ¿no? O anhelos, o sueños personales. Y a veces podemos confundirnos. Está la voz de Satanás también. Están los demonios. La voz de tus padres que te decían, no sé, anda a saber qué te decían. Entonces, hay muchas voces adentro. Desde recuerdos del pasado, traumas que viví. La voz del diablo, la voz del mundo, la voz de mis padres, de mis abuelos, lo que te decían en la escuela, la voz de tu maestra, esa que te decía, ¡burro! Nunca. Bueno, yo todavía me acuerdo de esa voz. Tenemos que saber acallar todas esas voces para escuchar la voz de Dios. Pero más importante, que no siempre podemos callar todas las voces, es tener ese faro, esa luz que me dice, entonces yo encuadro lo que yo estoy escuchando con lo que dice la palabra, y si se alinea, es de Dios. No, y no es necesariamente que es Dios, sí o sí, porque se alinea con la Biblia. Pero ya tengo yo una guía. O sea, por lo menos tengo un filtro que me va a evitar cometer errores. ¿Se entiende? Entonces, uno de los puntos es escuchar la voz de Dios y compararlo con la palabra. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para buena obra, para toda buena obra. La palabra nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a enseñar. Entonces, es muy importante conocer la Biblia. ¿Cómo hago, Noel? Léela. Empezá leyéndola. O sea, yo no tolero la idea de un cristiano que no ha leído toda la Biblia y ya tiene más de un año de cristiano. Dice, ¿cómo? Sí. Hay un programa que se llama La Biblia en un año. Búscalo en internet. Vos podés leer la Biblia entera en un año. Y te da los versículos que tenés que leer cada día y vos en un año vos leíste toda la Escritura. Entonces, no podemos justificarnos, no es que yo no conozco, no sé, que nunca lees. Lee tu Biblia, yo te desafío, así nunca leíste toda la Biblia, que hoy empieces. Bueno, mañana, vamos a poner mañana. Mañana empezá a leer la Biblia en un año. Buscá ahí está en todos lados, la Biblia en un año. Si tenés un celular, está la aplicación de la Biblia, que es gratuita, la puedes bajar y ahí está el programa de leer la Biblia en un año. Hasta te dice cómo lo querés leer, cuánto querés leer. Es muy simple. Y es importante conocer la Escritura. Un cristiano que tiene más de 5 años, por lo menos ya la tendría que haber leído 2 veces, la Biblia entera. Un cristiano que tiene más de 10 años la tendría que haber leído más de 3 o 4 veces entera. Ahora dices, pero yo ya la leí. Hay versículos, te aseguro hay versículos, tengo 30 años de ministerio. Hay versículos que parece que no los había leído. Que ya los leí la Biblia varias veces, pero los he leído y de repente hay como algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Entonces, siempre Dios te va a estar hablando, siempre el Espíritu Santo te va a traer cosas nuevas, tal vez del mismo versículo que lo habías pasado por alto. Eso se llama iluminación. Es un término teológico. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo ilumina algo de la Biblia y lo hace vivo para ti. ¿Sí? Es iluminación. No hablo de los iluminados, nada de eso. ¿Eh? Se llama así, iluminación. Lo que a veces nosotros le decimos una revelación. ¿Sí? Es una iluminación del Espíritu Santo. Entonces, una vez que yo conozco la Escritura, es la primera forma en que Dios me va a hablar. Yo me acuerdo que mi pastor decía, ¿querés que Dios te hable? Lee tu Biblia. Entonces, cuando lees tu Biblia, le pedí, Señor, háblame.
Y Él te va a hablar a través de su palabra. Es la mejor forma, la forma más segura que tú puedes tener para que Dios te hable, a través de la palabra. Ahora, no se trata de esa pavada que hacen muchos de que, a ver, y ponen el dedo y, a ver, háblame, maldice a Dios y muere. Hay un versículo que dice así, maldice a Dios y muere. Imagínate que te sale, Dios te habló, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a maldecir y te vas a colgar? No, hay que leer la palabra, ¿sí? Y en el momento en que vos le das, porque lo otro es adivinación, no haga eso. Lea la palabra y conforme va leyendo la palabra, ahora nadie se sienta condenado si alguna vez hizo la pavada esa de poner el dedo y esperar que Dios le hable. Pero eso es muy infantil. Más de nene, ¿no? Pero no, hay que leer la palabra. Y en el momento que estás leyendo, en algún momento el Espíritu Santo va a traer algo de la palabra que te va a hablar, que vas a sentir, esto es para mí. Puede ser una exhortación, puede ser consolación, puede ser un aliento o decir, fuérzate y sé valiente. Algo va a venir y te va a hablar. Vas a sentir que eso es para vos. No sé si les ha pasado. Mismo cuando está en la predicación y dice, él parece que me habló a mí el pastor. No, es que yo no estaba pensando en vos, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo tomó justo eso y te habló. Eso tenés que saberlo. Cuando sentís como que esto es para mí, me está hablando, sí, es el Espíritu Santo usando el mensaje para hablar a tu corazón. No es que el pastor estuvo pensando, a ver, ¿qué le diré a Olguita para que sienta que este fue para ella? No, es el Espíritu Santo viendo en ese momento, tomando el mensaje y haciéndolo una verdad viva en tu corazón, como iluminando esa parte para que sepas que Dios te está hablando. Amén. Entonces, hay que leer la palabra, hay que exponernos a ella, hay que reflexionar, hay que meditar. No la leas como el diario, ¿sí? Como no, lee, detenete, reflexioná. ¿Qué quiso decir? Yo a veces leo varias versiones del mismo versículo y ahí entiendo otra cosa y digo, y así es como descubro a veces algunas verdades que después les comparto en una predicación. Reflexionando, meditando, diciendo, ¿qué quiso decir Jesús? ¿A quién le habló? ¿Qué habrán sentido los que estaban ahí? Cuando leas la Biblia, pensá, ¿qué habrá sentido el que le dijo Jesús, extiende tu mano? O el ciego que Jesús le dijo, ven. Le habrá dicho, ¿a dónde voy sin veo? Y fue, escuchó solo la voz que de Jesús decía, ven, ¿sí? Y él fue, sin saber a dónde iba, por fe, sabía que tenía alguna respuesta. Seguimos, me desvié. Compará lo que escuches, una vez que escuches la voz de Dios, o que creas que Dios te habló, no lo descartes. Hay gente también que es muy miedosa. Ay, habrá sido el diablo. No tengas miedo. Tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Hay gente que por temor no escucha nada. O porque se equivoca, ya no voy a escuchar nada. Eso es muy infantil. El crecimiento es justamente ese prueba y error. ¿Sí? El método científico. ¿Sí? La experiencia se desarrolla a través de la prueba y error, prueba y error. Y cada vez mi oído se va a ir afinando más. Compara lo que escuches con la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y cuando no, y aún lo comparaste, pero tenés duda, ¿qué tenés que hacer? Tenés pastores, querido. Le escribís a tu pastora, a tu pastor, a cualquier pastor le preguntás, siento que Dios me dijo esto, ¿qué opinas? Y el pastor va a orar. Y el pastor tiene más experiencia y va a saber, mira, no, acá la Biblia dice esto, tené cuidado, puede ser, no puede ser. Te va a dar un buen consejo. ¿Sí? Pero no te quedes solo con la duda. Compartí. ¿Sí? Yo a veces le escribo a mi pastor,
¿qué piensas de esto? Tiki tiki me dice, sí, está bien, no, vas por acá, por ahí no te metas. Hay que ser humilde y así uno aprende. Pero si uno es altivo, orgulloso, no sé, o qué sé yo, a veces no estás acostumbrado. Bueno, acostúmbrate a recibir consejo, acostúmbrate a pedir consejo, acostúmbrate a pedir ayuda. Si no, te quedas con el error. Entonces la humildad incluye saber que hay otros que Dios puede usarlos para hablarnos también, o que pueden saber más que nosotros y nos pueden dar un buen consejo. Otro de los errores que una vez cuando yo le empecé, me acuerdo cuando yo le empecé a decir a Dios, Señor, enséñame a escuchar tu voz, yo tuve un sueño. Un día le voy a pedir a la IA que me lo haga en video. Es como a Dios me enseñó a mí. Yo no te digo que Dios te tiene que enseñar así, pero te voy a compartir para que captes la esencia, ¿sí? O el principio. Yo había venido orando y ayunando por varios días y pidiéndole a Dios que Él me hable, que me enseñe a escuchar su voz. Entonces me acuerdo que tuve un sueño después de 3 días, más o menos, 2, 3 días de haber estado orando y ayunando, donde Dios estaba en un salón, ¿sí? Como un salón de clases, había un pizarrón grande y Dios estaba enfrente. Y me acuerdo que no lo veía Dios, veía solo su mano y me trazó una línea de izquierda a derecha con un punto acá y uno en el medio, una línea, ¿sí? Una línea horizontal con una línea vertical al inicio, otra línea al medio y otra línea al final. Y acá puso sí, acá puso no y en el medio puso neutral. Y me dijo, cuando vos quieres oír algo, lo primero que tenés que hacer es callar tu propia voz. Cuando quieres oír mi voz. Como un maestro me estaba enseñando. Me encantó a mí, porque yo soy medio así, me gusta aprender así. Y me dijo, primero tienes que callar tu voz. Entonces, el paso número 1, y me lo dijo así, como yo te enseño a vos a veces, tienes que descubrir qué es lo que vos querés, ¿no? Por ejemplo, está una chica diciendo, Señor, este es el hombre de mi vida, no es Renata, ¿no? ¿Quién es el hombre de mi vida? Cuando estaba soltera. Y lo primero que ella tiene que saber qué es lo que ella quiere. ¿Sí? Y no sé, me gusta, no me gusta. Renata lo tuvo a pobre Guido ahí remándola como 2 años. Dice Guido que aprendió a remar en dulce de leche. El asunto es que cuando vos le preguntás a Dios algo, primero tenés que saber qué es lo que vos querés. No sé, Señor, ¿querés que me mude a Querétaro? Primero, antes de saber lo que Dios quiere, tenés que saber qué es lo que vos querés realmente. Y ser sincero. Entonces entonces Dios me dijo, examina tu corazón y ve en dónde está tu corazón. Si en un sí, en un no. Entonces, cuando vos descubrís dónde está tu corazón, tenés que llevar tu deseo a un punto neutro. Eso es lo que Dios me enseñó. Porque entonces me dijo, te va a ser más fácil, 1, aceptar mi voluntad y por ende escuchar mi voz. Porque el gran distractor no es Satanás, es nuestro propio deseo. Por eso cuando Jesús, yo creo, y ahí se me vino a la mente en el sueño, que cuando Jesús estaba arrodillado diciendo, voy a la cruz o no voy a la cruz, tengo que morir o no tengo que morir. ¿Se acuerdan cuando dijo, Señor, si es posible,
pasa de mí esta copa. ¿Y qué pasó en esa hora que Jesús estuvo orando y agonizando y sudando gotas de sangre? Estuvo llevando su deseo humano de no querer morir, instinto de supervivencia, al punto de decir, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús primero él habrá visto, yo no quiero ir a la cruz. ¿Quién quiere morir? Que lo latiguen, que lo claven, que lo atormenten. Pero Señor, si es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Entonces Jesús tuvo que llevar su deseo, su postura a un punto muerto, a un punto neutro, donde ya no es ni un sí ni un no, sino lo que vos quieras. Entonces Dios me dijo, cuando vos lleves tu deseo, sea un sí o un no, al punto neutro, entonces va a ser más clara mi voz para vos, para ti. Y listo, dejé de soñar. Y siempre lo aplico a mi vida. Entonces, cuando yo quiero escuchar la voz de Dios, lo primero que hago es ver qué es lo que yo quiero realmente. Después, llevo mi voluntad, si es un no o si es un sí, lo llevo a un punto neutro. Y a veces eso va a llevar tiempo. Llevar tu voluntad a morir a tu propio deseo. ¿Se entiende? Pero cuando vos lo haces, la voz de Dios va a ser tan clara para ti, porque ya no vas a tener el estorbo de tu propia voz, hablándote o diciéndote lo que vos querés. ¿Se entendió? Esa es una forma, sobre todo para situaciones o decisiones difíciles, decisiones importantes como cambio de trabajo, mudarse a otra ciudad, cambiar de casa, cambiar de esposo. No, esa no. Pero para decisiones importantes en la vida tenemos que llevar nuestro deseo a un punto muerto. Decir, como Jesús, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no decirlo de labios para afuera, sino porque ya nuestro corazón se posicionó donde, si vos me dices sí o no, yo voy a estar contento. ¿Cómo podés saber que ya llegaste a un punto neutro? Que ya no te interesa en realidad sí o no, sino lo que Dios quiere. Y saber que si Dios te dice no, vas a estar feliz. Y si Dios te dice sí, vas a estar feliz. Ya no es importante la decisión, sino lo que Dios dice. De esa manera me es mucho más fácil escuchar la voz de Dios. Y si esto yo lo practico cada vez más, se va convirtiendo en un hábito donde vas adquiriendo experiencia en cerrar la voz de tu propio corazón para poder escuchar la voz de Dios. ¿Me explico? Cada vez va a ser más fácil y más rápido y cada vez te va a ser más fácil escuchar la voz de Dios. Entonces también sabes que la voz de Dios nunca va a contradecir la Biblia. ¿Amén? Y cuando tenés duda sobre algo, pide consejo. Pide consejo. Porque dice la Biblia, en multitud de consejeros está la sabiduría. La voz de Dios también está en la sabiduría de los consejeros, de los siervos, de la sierva de Dios, de nuestros líderes. Porque para eso Dios puso pastores en nuestra vida. Para poder guiarnos, para poder aconsejarnos, para decirnos. Por eso Pablo decía, en nada les he ocultado el consejo de Dios. ¿Sí? 3. Dios también habla de otras maneras. Hebreos 1 dice Dios 1:1, en versión RBC. Dios que muchas veces y de muchas maneras habló en otro tiempo a los padres por los profetas, que en estos días finales nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios habla a través de muchas formas. La principal es la Biblia. ¿Qué otras formas tiene Dios para hablar? En sueños. Ahora, no todo sueño es de Dios. ¿Satanás puede poner sueños? Sí, también. Por eso es importante pedir consejo. No te hagas el José el soñador. Sí, pregúntale a un pastor. Pastor, soñé esto. ¿Crees que signifique algo? ¿Cómo puede? Hay gente que es muy soñadora. Yo les digo, no, fue las 24 empanadas que te comiste la noche anterior. No todos los sueños son de Dios, ¿sí?
Es más, hay un proverbio que dice que en los muchos sueños hay vanidad. Tenés mucho tiempo libre. O ves muchas redes. Soñar mucho tampoco es algo positivo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? En los muchos sueños hay vanidad. Entonces, ¿cómo yo saber que un sueño es de Dios o no? Primero, tiene que ser claro. ¿Viste esos sueños fumados? Yo estaba como en un lugar, en un arco iris, y yo iba patinando arriba. Estás usando cannabis. No todos los sueños tienen que tener un poco de sentido, ¿sí? Sí, porque a veces el sueño, hay que investigar el mundo de los sueños. Los sueños a veces son químicos de la mente y la mente depurando pavadas. Nada más, no tienen significado. O tenés fiebre. ¿Cuándo es un sueño puede ser de Dios? Primero porque me llama mucho la atención, porque siento algo especial por ese sueño. Sí, bueno, si se cumple, ya supiste que fue de Dios, pero me refiero cuando soñaste como para prestarle atención, es porque un sueño te impacta, llama tu atención. Ahora, ¿quiere decir que eso es de Dios? No, pero es una señal para prestarle atención. Entonces, después yo lo medito, reflexiono, podés escribirlo y comparás con la Biblia. Compará con la Biblia. Ahora, si no encontrás nada y tu sueño es muy fumado, pregúntale a un pastor, contáselo a un pastor, un hermano de la iglesia. ¿Qué te parece este sueño? Y no hay que hacerse el profeta. No vayas con el que te profetiza todo el tiempo, no. Anda con el que es más prudente. Porque el que te profetiza todo el tiempo, sí, esto quiere decir. No, todos se quieren hacer los interpretadores de sueños. No, hay que ser prudente, ¿sí? Y decir, bueno, la verdad que no veo nada. Hay que ser humilde también. No entiendo tu sueño. O esto me llama la atención. Yo creo que esto puede significar, no sé, que perseveres, que no te des por vencido. Depende del sueño, ¿no? Pero en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando un sueño dices, no sé si es de Dios, ¿sabes qué tenés que hacer? Decirle, Señor, pedirle, confírmame nuevamente, si me estás queriendo hablar, dame otro sueño. ¿Sí? Y Dios lo va a hacer. Yo he escuchado de gente que sueña 2, 3 veces el mismo sueño. Y cuando eso sucede es que algo pasa, ¿sí? Tenés que prestar atención. Es más, en la Biblia una regla de interpretación dice que cuando un sueño se repite es que está pronto a cumplirse. ¿De dónde lo sacás, Noel? Cuando José le interpretó el sueño al faraón, ¿sí? Soñó 2 veces y era el mismo sueño, las vacas flacas, las espigas que se comían a las otras, era el mismo sueño, le dijo, y le dijo José, y el hecho que lo haya soñado 2 veces es que está pronto a cumplirse. Eso está en la Biblia, no es que yo me lo inventé. Entonces, pero yo lo vi ahí y dije, mira qué interesante, cuando un sueño se repite, es que es algo que pronto puede suceder. No todos los sueños, hablamos de los sueños que Dios da. Amén. Entonces por eso podemos oír la voz del Espíritu Santo también. Y simplemente le preguntás al Espíritu Santo, Señor, ¿este es un sueño que me estás dando? Y Él te va a decir sí o no. Pero obviamente hay que desarrollar el oído. Amén. Y mientras lo vamos desarrollando, tenemos otros hermanos que ya lo tienen más desarrollado y le podemos preguntar. ¿Amén? Bueno, sigo y termino. ¿De qué otras formas Dios habla? Visiones. ¿Qué son las visiones? Nos estás orando con los ojos cerrados y de repente empiezas a imaginar algo, a ver algo con los ojos cerrados. ¿Sí? Y eso es una visión, pero obviamente es algo que Dios produce. Nuestra mente puede también imaginar, obvio. Entonces por eso tenemos que agudizar nuestros sentidos para saber cuando una visión es de Dios y no es una imaginación mía. ¿Sí? Pero cuando es una visión de Dios lo sabés, tenés una certeza. Yo te estoy dando tips, ¿sí? No es una regla, pero tenés una seguridad, una certeza. Tú sabes que fue el Señor. Amén.
Ejemplos, bueno, José soñando, Daniel interpretó sueños, Pedro tuvo una visión cuando vio todos los animales y que Dios le decía, Pedro, mata y come. Y era una visión. Y Dios después de ahí le habló que no tenía que rechazar a los no judíos, sino que Dios los aceptaba a todos. Y ahí fue y se salvó la familia del primer gentil. Bueno, profecía. Dios habla a través de la profecía, eso ya lo conocemos. En esta iglesia tenemos un fluir profético fuerte, entonces Dios habla a través de la profecía, ¿sí? Otra de las formas que Dios habla audiblemente. Esta es una de las formas menos comunes, que Dios lo usó más en la antigüedad, porque la gente dice, muchos dicen, pero ¿por qué si Dios habla? No te voy a explicar todo, pero te voy a decir claro, en la antigüedad la gente no tenía el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo solo venía sobre alguien y se iba. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo morando adentro nuestro. Y la manera que Dios nos va a guiar principalmente es por su Espíritu Santo. Como los de la antigüedad no tenían el Espíritu Santo, entonces Dios tenía que hablarle, ¡Juan! Audiblemente, porque no había otra forma. Eran más brutos, por así decirlo, espiritualmente hablando. Estaba bueno, ¿no? Qué lindo, pero ¿sabés el susto que te pegabas cuando escuchabas la voz de Dios? Se te aparecía un ángel y muchos caían como muertos. Daniel, cuando se le apareció un ángel en el río, dice que cayó como muerto. Para mí tuvo un principio de un ataque al corazón. Pobre ángel ahí resucitándolo a Daniel. Carolina dice, si se me aparece un ángel, yo no me hago pis, dice. Imagínate, 2-3 metros de altura. Imponente. Y no sabes si es un ángel o un demonio. Porque dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que, ¿puede Dios todavía hablar audiblemente? En muy contados casos. ¿Sí? En muy contados casos. Pero es lo que menos se ve. Ahora, yo no lo digo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Pero puede pasar, sí, puede pasar. Como en el bautismo de Jesús, que estaba saliendo del agua y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Ahora, no hubo muchas veces, solo esa, en que Dios habló audiblemente en el Nuevo Testamento. Dice que la gente escuchó como trueno, pero no escucharon claramente. Dios habla a través de circunstancias o de personas, ¿sí? Como Pablo, muchas veces a través de otra gente Dios le hablaba y le mostraba que tenía que ir a Macedonia, o tuvo un sueño de un macedonio diciéndole ven a Macedonia, y él supo que tenía que ir a Macedonia. También por consejos o palabras de personas piadosas, de hijos de Dios, de siervos de Dios, muchas veces Dios nos habla. Y también, obviamente, la principal, a nuestra mente, ¿sí? Dios habla a tu mente o a tu espíritu, ¿sí? ¿Cómo habla tu mente? Simplemente escuchás una voz acá en tu mente diciéndote, bañate hoy porque tenés mucho olor. No, esa era mi esposa, dice. Escuchás una voz acá, adentro, que se parece a tu voz muchas veces, ¿sí? Pero es la voz del Espíritu Santo y tenés que aprender a distinguirla. Y muchas veces Dios habla a tu espíritu y no es con palabras, sino con una impresión a tu espíritu. Que no es que te dice, tenés que ir acá, pero tenés una necesidad de llamar a Renata. Y sabés que la tenés que llamar. Y es porque tal vez el Espíritu Santo te está diciendo, llama a tu pastora. Entonces no siempre son palabras, sino impresiones a nuestro espíritu. ¿Amén? Bueno, con esto termino la parte de cómo Dios habla. Y los dejo con algunos consejos. Que para hacerse siempre esa pregunta, ¿contradice la Biblia? ¿Glorifica a Cristo? Son preguntas que nos tenemos que hacer.
¿Esto produce santidad en mí o alimenta mi carne? Para saber distinguir. ¿Esto me lleva a la paz de Dios? Yo a veces a gente que le he dicho, ¿te produce miedo? Hay gente que me dice, tengo miedo porque... Chao, no es Dios. Dice la Biblia que en el perfecto amor no hay temor. Es más, Dios echa fuera el temor. El temor no viene de Dios. Entonces, si algo te da temor, no viene de Dios. Si algo te da angustia, tristeza, ansiedad, no viene de Dios. Culpa, ¿sí? Dios no te culpa. La culpa, ¿sí? La acusación, no viene de Dios, no es el Espíritu Santo. Es diferente, el redarguir del Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento y al perdón. Te lleva a la reconciliación con Dios. Te lleva al acercarte a Dios. No te aleja de Dios. La culpa sola es de Satanás. Él es el acusador de nuestros hermanos. ¿Sí? Es el que acusa, el que señala, el que dice, qué mal estás, eso es una porquería. Ese es el diablo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a arrepentirte para ser restaurado, para ser perdonado, para recibir paz. Entonces, voy a hacer un paréntesis, si me permite. ¿Me dejan hacer un paréntesis? O ya, a ver, vamos a ver cuánto estamos. Y estamos ya mal, me refui. Bueno, no toda paz es señal de que está Dios. ¿Viste? Si te da paz es de Dios. Si te da... Esa pavada, porque la he oído tanto en muchas iglesias. Ay, ese chico me gusta, sí, ese rubio de ojos celestes que es millonario, ay, me da una paz. Y sí, hasta a mí me da paz. O sea, no todo lo que te da paz es de Dios. Ay, veo esa linda, esa rubia, tengo una paz. Y sí, te va a dar paz. No. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. La paz de Dios, no esa paz humana. ¿Se entiende? Es la paz de Dios. Y sí, porque nuestra paz humana, sí, mi paz humana es estar tirado en la cama viendo una serie de Netflix y Carolina poniéndome pochoclo en la boca. Esa es mi paz humana. Ahora... ya Carlos dice, no, ya nada. La paz humana de cada uno es diferente, ¿no? Una playa en Acapulco con un coco, una palmera. Y sí, silencio, sin hijos, dice Carolina. Sin esposo. La paz humana es diferente. Ahora, la paz de Dios, dice la Biblia que es una paz que sobrepasa mi entendimiento, es una paz que me contiene, ¿sí? que me da fuerza, que me da seguridad. Entonces, cuando es de Dios, la paz de Dios va a inundar, va a sostener el corazón. Amén. Entonces, esa es una señal también, la paz de Dios, no la paz humana, la paz de Dios. Ahora, la paz humana puede o no, porque muchas veces pide cosas que desafían tu paz humana, que requieren esfuerzo, que requieren valor, ¿sí? Que requiere sacrificio o compromiso, o que requiere que tengas que morir a algo, dejar algo. Imagínate a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y primero que iba a dejar al padre, que le iba a hacer un lío con el negocio, y después te tenía que llevar a las mujeres. No, una tenía. ¿Quién tenía dos? No, Jacob. Ya me confundí de personaje. Entonces, no fue un momento difícil, o dame a tu hijo y entrégamelo, ¿no? Un sacrificio, un hijo. Entonces, no todo lo que Dios nos pide nos va a gustar o va a ser algo pacífico. ¿Se entiende? Humanamente hablando, no todo da paz. Pero cuando es de Dios, sí tenemos una paz sobrenatural que sostiene nuestro corazón, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces sabemos que eso es de Dios. Amén. De pie y terminamos. Ya me fui mal, por lo menos no llegué a la hora. Sí, llegué a la hora. Aleluya.
Dios es bueno. Un tema que creo que es muy importante, a mí me apasiona, porque a mí me costó mucho aprender a oír la voz de Dios. Más, todavía yo aprendo. No, él ya se siente ya. No, todavía tengo que acallar otras voces, ¿sí? Tengo que, muchas, la de mis hijos, la de mi esposa, tengo que apagar otras voces que no me hablen para escucharlo. O sea, es un ejercicio espiritual, pero que uno lo va desarrollando y cada vez se va perfeccionando más. Entonces, yo te animo a que empieces a escuchar a Dios. Primero en la Biblia, deja que te hable. Pero también ya animate, cuando ores en tu casa, dile: Señor, háblame, escucha. Cuando ores, quédate en silencio. Escucha. Cerrá los ojos y Dios te va a hablar. Porque el Espíritu Santo siempre está hablando y siempre va a querer hablarte. Y te va a decir un pensamiento o una impresión en tu corazón o un versículo te va a venir a la mente. Y no dudes. Compararlo con la Biblia. Pero cree que Dios te está hablando, porque la Biblia dice que si un hijo le pide pan a su padre, no le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, no le va a dar una serpiente. Dice: cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, cuando vos le pedís al Espíritu Santo que Él te hable, Él te va a hablar. No va a dejar que venga un demonio a hablarte. Pero de paso, por la duda, decía: ato todo espíritu inmundo, ato toda voz que no sea Dios, cállese en el nombre de Jesús. Yo lo hago cuando Dios es que me hable: ato toda voz que no venga de Dios en el nombre de Jesús. Y yo confío que Dios me va a hablar, y Dios es fiel, Dios es leal. Cuando vos le pedís algo, Él lo hace. Por eso la Biblia: el que confía en Él no será avergonzado. Entonces vos confías siempre, y esa fe cada vez te vas a ir, tu oído se va a ir ejercitando más a escuchar la voz de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por lo que escuchamos hoy. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales. Pon tu mano en tu corazón, mi hermano, y dile: Señor, abre mis oídos espirituales. Quiero escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Abre mi mente, abre mi corazón, Señor. Yo abro mi corazón a ti para escucharte. Yo sé que tú eres real. Yo sé que tú hablas. Así que te abro mi corazón. Te abro mi mente, Señor, para que me hables. Háblame como tú quieras. Háblame a través de tu palabra. Háblame en sueños, en visiones. Háblame a través de tus siervos, a través de tus profetas. Pero habla a mi mente y a mi corazón también, Señor. Guíame, Espíritu Santo. Ahora quédate en silencio por un momento. Pídele al Espíritu Santo que Él hable a tu mente. Gracias, Señor. Escucha la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Dios habla en la quietud y en el silencio en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando ores en tu casa, cuando ores en el lugar secreto, guarda silencio y escucha
diferencia entre nuestro Dios y el Dios de otras religiones. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios habla, nuestro Dios se comunica. Si te contara las experiencias que he tenido de las veces que Dios me ha hablado. Ahora yo sé, suena pretencioso para muchos decir, ¿cómo? Dios tan grande y se comunica con un ser tan insignificante. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, que para Él no hay nadie pequeño, que para Él no hay nadie insignificante, que para Él cada uno de nosotros es especial. Entonces, empieza a creer que eres importante para Dios y te vas a sorprender de cuánto Dios quiere comunicarse contigo. Amén. Te invito a buscar más al Señor para aprender a escuchar más de su voz. Y después la oración deja de ser un mensaje de ida al infinito y más allá, no. Tu oración se convierte en una conversación donde hay un ida y vuelta. No es lo mismo hablar a un Dios que no conozco, que está quién sabe dónde en el limbo, que a un Dios que me escucha, que me conoce y que me responde. Si nunca has tenido esto, te desafío a que lo busques, porque es la diferencia entre una religión y una relación. Religión, hay más de 500 religiones en el mundo, pero la relación que vino a proponer Jesucristo entre Dios y el hombre es única, pero empieza queriendo buscar a Dios. Amén. Así que te animo a eso. Bienvenidos, chicos. Bueno, démosle un aplauso al Señor y con esto concluimos esta parte.